Visiones ilimitadas. Fundación Lab. Episodio 5. Del laboratorio a la empresa. El impacto de la investigación dentro de las empresas. Miguel Coy. Arrancamos un nuevo episodio de Visiones Ilimitadas, un podcast dedicado a potenciar el emprendimiento, la innovación, la tecnología y la investigación en la Comunitat Valenciana. Un espacio en el que vamos a hablar de inteligencia artificial, ciberseguridad, biotecnología o talento aeronáutico, entre otras cuestiones que favorecen el crecimiento de las sociedades más avanzadas. Y en este camino de impulso empresarial nos acompañarán empresarios, pero también investigadores, estudiantes e incluso artistas. En este nuevo episodio vamos a explorar el impacto de la investigación dentro del mundo empresarial, revelando cómo los descubrimientos científicos se transforman en empresas innovadoras que generan un impacto real en la sociedad. Visiones Ilimitadas, el podcast de una sociedad sin límites. De visión a visión. Maribel Vilaplana. Pues vamos a iniciar un nuevo encuentro y en esta ocasión nos vamos a sumergir en el fascinante mundo donde la ciencia y el emprendimiento se dan la mano y se unen para crear soluciones innovadoras que puedan tener un impacto real además en nuestras vidas. Si tuviéramos que ponerle un titular, yo les diría cómo la investigación de vanguardia se transforma en empresa disruptiva. Y lo vamos a hacer además a través de un ejemplo que puede tener un grandísimo potencial. Vamos a hablar del hidrógeno verde y de su papel en la transición energética. Hablaremos del hidrógeno, pero sobre todo hablaremos de quién ha sido capaz de llevar esta idea al mundo real, porque vamos a contar con la presencia de dos destacados líderes en el ámbito científico y en el ámbito empresarial. Ambos dos nos van a compartir sus experiencias en la creación de startups tecnológicas y en ese desafío enorme que es llevar la investigación al mercado. Vamos a analizar ese profundo proceso de transformar esa idea en una empresa, de las estrategias que debemos tener en cuenta para obtener financiación en sectores emergentes. Además, vamos a explorar cuál es la situación actual en la Comunitat Valenciana y en nuestro país y qué oportunidades hay hoy en día para fortalecer vínculos entre ese conocimiento académico y la industria. Nuestra idea es una visión global de un viaje, el viaje de la ciencia o del laboratorio hasta el mundo real, pasando por la empresa, por el éxito empresarial, mejor dicho. Y lo vamos a hacer, insisto, con dos grandes líderes. Uno es Iker Marcaide, muy conocido porque es un destacado emprendedor e inversor español, conocido por fundar Flywire y actualmente al frente de Zubi Group, un grupo dedicado a crear e invertir en empresas y en startups con impacto social y ambiental. Su trayectoria incluye la creación de startups exitosas y la inversión en tecnologías limpias. Iker ha demostrado una habilidad única para transformar ideas innovadoras en negocios prósperos. Iker, bienvenido. Un placer. Gracias, Maribel. El placer seguro que será nuestro porque aquí la idea es aprender y mucho de vosotros, que os convirtáis en referentes también a la hora de escucharos y ser inspiradores, como lo es, por supuesto, Gonzalo Avellán. Gonzalo es químico de formación, es doctor en nanociencia y nanotecnología, actualmente empresario e investigador. Su investigación en el Instituto de Ciencia Molecular de la Universidad de Valencia evolucionó hacia el desarrollo de catalizadores innovadores para la producción de hidrógeno verde. Además, ha sido distinguido con numerosos reconocimientos y ha publicado más de 100 artículos en revistas científicas de alto impacto. En 2023, Gonzalo se unió con el grupo Zubi de Iker Marcaide para cofundar Mateco, una empresa española dedicada a componentes para producir hidrógeno verde. Pues vamos a tener la oportunidad de ver esas dos visiones de dos figuras de este nivel. Es todo un honor para nosotros y para los que nos estáis escuchando. Es una magnífica oportunidad precisamente para poder explorar cómo es esa transición compleja, realmente, del laboratorio a la empresa. Iker, si te parece, empezamos contigo, aunque esto es una charla, vamos a compartir, insisto, experiencias y visiones de ambos. Iker, en tu caso, como les decía, pues cuenta con una trayectoria impecable, impresionante, totalmente enfocada al mundo del emprendimiento. Fuiste conocido o muy conocido por fundar Flywire. Actualmente estás al frente de Zubi Group.
¿Cómo surge en ti ese gen innato, digamos, de emprender, de crear, de vender y de seguir creando, emprendiendo e incluso invirtiendo en otros? Pues fíjate, a mí me gusta la palabra emprendedor porque me parece un proceso, ¿no? Que tiene un inicio pero no un final. Y creo que es la continua reinvención, ¿no? Por el camino en función de las inquietudes o frustraciones en mi caso, ¿no? Yo creo que al final un emprendedor se hace cuando hay una idea que no se puede quitar de la cabeza, ¿no? Y estarse quieto de brazos cruzados pues no es una opción. Tú siendo estudiante del MIT creas tu primera startup. Sí. Y a partir de ahí no has parado. Sí, aunque fíjate, no fue la primera idea que se me ocurrió mientras estaba allí. Pero yo diría que bueno, era un buen estudiante, un profesional mediocre, o bueno, un poco del montón, ¿no? Diría, ¿no? Pero yo creo que probablemente como me encontré a mí mismo cuando empecé a emprender, ¿no? Y me dar cuenta que la libertad, ¿no? Que te supone un camino difícil, ¿no? Porque el éxito es muy relativo, ¿no? En función de... Yo además respeto muchísimo a los emprendedores porque a veces en función del resultado y el destino se le evalúa si ha sido un emprendedor exitoso o no, ¿no? Y al final a mí hay cosas que me han salido bien y otros proyectos que me hubiera gustado que me hubieran salido de otra manera, ¿no? Y yo creo que es una montaña rusa, ¿no? De emociones, de subidas, de bajadas, precisamente porque has tenido bajadas y te ha costado, aprecias las subidas, ¿no? Y esfuerzo. Y yo creo que es como ese camino de transformar tu entorno. Esa adrenalina es la que engancha, entiendo, ¿no? Y por eso no os bajáis nunca de esa montaña rusa. Yo creo que la satisfacción, ¿no? De resolver problemas, de transformar tu realidad, claro, de aquello que piensas que es una idea y es un sueño, de repente empiezas a enamorar gente por el camino y lo haces posible, ¿no? Y miras hacia atrás y dices, ostras, ¿no? Qué ingenuo era, pero gracias a eso posiblemente terminé lanzándome y terminé liando a toda esta gente, ¿no? Compañeros de viaje, capital, partners, y al final haciéndolo realidad. Y liando, entre otros, a Gonzalo, que lo tenemos con nosotros también. Creo que me lió él a mí, me lió él a mí cuando fui a visitarlo. Fue algo mutuo. Fue algo mutuo, ¿no? Surgió el amor. Gonzalo, además de ser investigador, pues ha sido presidente de Accent, que durante varios años. En tu caso, ¿cuál es, desde tu punto de vista, ¿no? Porque claro, tú te encuentras en ese caso, te cruzas con Iker Marcaide, pero antes estás viviendo una realidad, que es la realidad de lo difícil que es que la ciencia o el laboratorio llegue, como decíamos, a la vida real a través de la empresa. Desde tu punto de vista, ¿cuál es la situación actual en la Comunitat Valenciana en este aspecto? Bueno, es un buen punto. La Comunidad Valenciana, si analizamos los últimos años, está mejorando mucho, sobre todo en atracción de talento. Pero ya el contexto nacional, España no es que digamos que sea un país ahora mismo que esté en el top mundial de investigación. Siempre estamos muy bien a nivel de publicaciones científicas, pero en lo que tiene que ver con la transferencia, ahí estamos un poco luchando por mejorar. Y la Comunidad Valenciana estos últimos años está escalando posiciones dentro del terreno nacional, pero todavía nos queda un camino que recorrer, ¿no? Creo que estamos en la senda, pero sin recursos, sin referencias en las que basarte, casos de éxito, todo lo que tiene que ver transferir la ciencia del laboratorio al mercado, que es lo que nos ocupa hoy, pues todavía queda mucho margen de mejora. ¿Qué es lo que nos ocupa y lo que verdaderamente le da sentido a meterse en un laboratorio e investigar? Porque que eso se traduzca en soluciones útiles para las personas y para la sociedad. Y claro, si ahí se produce un gap que queda pendiente de resolver. Es una dicotomía muy bonita, porque los mejores descubrimientos que han resultado en las aplicaciones que hoy en día todos disfrutamos no se hicieron pensando en la aplicación, se hicieron lo que se denomina Blue Sky Science, ¿no? Investigación por el placer de descubrir, y luego de repente aparece Internet, o aparece la penicilina, o aparece una batería. El problema está en que conforme vas entrando en terrenos disruptivos, tienes que también cambiar el foco. Y en España a lo mejor nos falta un poco ese terreno de la investigación con un foco más aplicado, y creernos que somos capaces de transferirlo y convertirlo en una realidad comercial, y no solo abordar ese descubrimiento fundamental y pensar que van a venir otros a trasladarlo al mercado. Creo que ese gradiente tenemos que ocupar esa banda intermedia de transferir.
Y es un papel que seguramente tenéis que hacer, en este caso los investigadores, que es lo que has hecho con Iker, enamorar al empresario. De alguna manera seducirle, abrirle los ojos y que ellos vean ahí una posibilidad de inversión y de crear una empresa. Tú, eso es una labor que también haces de manera didáctica y muy buena a través precisamente de la Fundación Lab. Te hemos visto en infinitos encuentros y has sido, en este caso, voz y altavoz de ese mundo de la ciencia y de esa transferencia que estás pidiendo y demandando. Sí, en ese cambio que decía para mejor de la Comunidad Valenciana, la Fundación Lab ha jugado un papel crucial. Y en mi caso, o sea, yo siempre digo que ha sido conocer a Iker y crear Mateco ha sido un acto de serendipia. Desde el descubrimiento durante la tesis de algo que no estaba previsto hasta el trasladarlo a una patente, trasladarlo a la creación de una spin-off, conocer inversores, convencerlos. Ha sido todo como un montón de puntos inconexos que se han ido conectando y uno de los catalizadores ha sido la Fundación Lab y en algunos eventos donde empezaba a presentar la idea y recibía atención de distintos inversores, me hicieron ver un poco qué era lo que llamaba la atención de la parte más emprendedora. Y ya cuando conocí a Iker, que fue una casualidad total. Pero contadme cómo surgió esa historia de amor. ¿Cómo surge? Primero, ¿qué es Mateco? Es verdad, ¿eh? También quiero que me asentéis y que expliquéis al público qué es Mateco, qué estáis haciendo y cómo pensáis revolucionar la vida de las personas, de todos nosotros, gracias a esa firma. ¿Y cómo surgió esa historia de amor entre vosotros? Pues igual empiezo por ese, ¿no? De repente, ¿no? Un padre de colegio, de Imagine, me dice, en ese momento estaba trabajando también en la universidad, me dice, oye, hay un investigador que está haciendo cosas súper interesantes y está un poco frustrado y yo te agradecería, Iker, si le pudieras dedicar unos minutos, ¿no? El frustrado eras tú, Gonzalo. Sí. Y entonces le dije además a Manu, Manu, pero ¿a qué se dedica? ¿No? Porque yo estoy 100% enfocado en impacto y, oye, hay muchos tipos de empresas que yo respeto, pero no quiero dedicar mi tiempo en función, ¿no?, del propósito que tienen. Me dice, no, es temas de hidrógeno verde. Digo, vale, bueno, suena bien, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Y entonces bueno, primero fue una llamada muy breve, creo, y después fui a verlo y Gonzalo no es un investigador con un tono apagado, ¿no?, como muy neutral, ¿no? O sea, Gonzalo vive, ¿no? Vive las cosas, ¿no? Y yo creo que eso es parte de su virtud de enamorar, ¿no? Porque al final, como lo cuenta, como lo vive, como lo sueña, ¿no? Y entonces yo después de esas conversaciones decía, ostras, esto es una cosa que pensando en el cambio climático, el reto que vivimos, ¿no?, que lo estamos viviendo en nuestro día a día, ¿no?, especialmente en Valencia, pues es algo que, ostras, no debería quedarse en un cajón encerrado, ¿no? Y es verdad, cuando pensamos en el reto de la descarbonización, pues no solo podemos pensar en la electrificación, ¿no?, que igual es lo que mucha gente tiene más cercana, ¿no?, el vehículo eléctrico, las bombas de calor, sino hay toda una ecuación alrededor de los combustibles renovables que tienen que desplazar a los combustibles fósiles, ¿no?, cuando pensamos en aviones, en barcos, en industria, en alta temperatura, ¿no? Y el problema de esos combustibles renovables, como podría ser el hidrógeno, es que son muy caros. Entonces, para cubrir ese gap, ¿no?, esa diferencia entre cuánto cuesta producirlo y cuánto debería, ahí eso se tiene que cubrir con la innovación, ¿no? Y cuando uno piensa en cómo se produce el hidrógeno en estas plantas, ¿no?, y a través de los electrolizadores, que son las máquinas, lo que en buena manera gobierna el coste de producción son las reacciones químicas que suceden, que son facilitadas por los catalizadores. Y esos catalizadores, que es un polvo, y los electrodos, que es ese polvo depositado sobre una superficie, es básicamente lo que hace Mateco. Y esto es una clave, es un elemento clave para el futuro de los combustibles renovables y, por tanto, bueno, pues grandes sectores de la economía, ¿no? Si pensamos turismo, ¿no? Comercio global, etcétera, etcétera, ¿no? Otra forma de enfocar la energía, ¿no? Entonces yo, el cruzarme, ¿no?, y digamos que, aunque no es algo que dedica muchísimo tiempo en hidrógeno per se, es verdad que el cambio climático sí que habíamos mirado pues distintas aristas desde Zubi que se podrían resolver, y de repente me encuentro a 1 kilómetro, ¿no?, de donde está la Pinada, Imagine y todo nuestro ecosistema de Zubi, de repente un investigador, ¿no?, que es un genio, y su equipo, bueno, ultra motivados, que venden un sueño, y digo, ostras, como mínimo, yo es verdad que soy un poco osado, digo, mira, como mínimo hay que darle una oportunidad.
oportunidad esto, ¿no? Y es verdad que fue un inicio donde el verano de 2023 tuvimos que encajar muchas piezas y a veces también Gonzalo comparte la experiencia de, bueno, como inició Mateco y como montó Mateco posiblemente, ¿no? Antes de conocernos, no es igual como montaría otro tipo de empresas o recomendaría a otros investigadores, pero la realidad, ¿no? Era una empresa con una serie de circunstancias que tuvimos que resolver, ¿no? Antes de siquiera poder invertir algo de capital y poder empezar a crear un equipo, ¿no? Y diría que es un camino, ¿no? O sea, todavía estamos en ese camino. O sea, es el camino de laboratorio en el mercado. Cuando piensas en Deep Tech, en cosas basadas en la ciencia, es un camino que no es escribir unas líneas de código, ¿no? Sufren muchos estadios distintos de maduración hasta que realmente dices, no, tengo un producto, llámase industrial, comercial, integrado en el mercado y ojalá pues no seamos de los 3 o 4 matecos que hay en el mundo, pero no va a haber más proveyendo estas soluciones. Tú, por ejemplo, has dicho, fue un camino, una manera de encontraros, en este caso a través de una Celestina, porque es otra tercera persona la que os junta, os une. Tú además estabas en tu laboratorio, no sé si con la frustración de que eso no se materializara o realmente estabas investigando, como tú bien decías antes, con ese concepto de voy a hacer cosas. Además, ese momento fue muy cómico porque me llamó esta Celestina y me dice, ¿tienes 5 minutos para hacer un elevator pitch a Iker? Y me pilló pues totalmente desprevenido, sí. Y no tenía ni una presentación ni nada, era una videollamada, 5 minutos, que era el tiempo que tenía, y le conté en 5 minutos, sin pensar, cómo era un poco la idea que tenía y tal, y eso ya dio lugar. Entonces, muchas veces dices, lees los manuales de cómo debería uno de seguir el protocolo y te das cuenta de que aquí ha sido todo atípico. Ha sido más bien pasión e intuición, seguramente. La pasión de un investigador y la intuición, en este caso, de un empresario, de un emprendedor que ve una posibilidad. Y además, porque la esencia del ADN del emprendedor es cambiar el mundo, es buscar las soluciones a aquello que todavía nos complica vivir. Y creo que ahí tuviste tu pling. Sí, ¿no? Soñar, ¿no? Yo creo que era un poco como soñar juntos, ¿no? El que podía ser, ¿no? Entendiendo que al final, y fíjate que inicialmente era desde el punto de vista de, oye, pues tú vamos a cofundar el proyecto, y cuando más me metía a hablar con clientes, la realidad decía, bueno, esto es una empresa un poco distinta a otras que hemos montado, ¿no? O sea, esta va a requerir un foco, va a requerir un nivel de inversión distinto, va a ser un camino, una travesía muy larga y dura, ¿no? El realmente ir avanzando en la madurez de la tecnología hasta que realmente podemos ser lo que queremos ser, ¿no? Que es ser líderes en nuevos materiales asociados a la descarbonización, ¿no? Y con ello, pues construir un futuro mejor. Claro, estáis ahora precisamente en esa transición, es lo que empieza en 2023, estamos ya en el 2025, pero esto es un camino largo en el cual, entre otras cosas, acabas de mencionar la palabra inversión. Al final, es cierto, la base de aquí es dinero para transformar una idea disruptiva en una empresa que pueda revolucionar el mundo. Financiación pública, proyectos de investigación que te permiten descubrir el fenómeno, desarrollar algún prototipo, patentarlo. Esos son proyectos pues, financiados por el Ministerio, por la Generalitat o por la Unión Europea. Y cuando ya llegas a una prueba de concepto con la cual puedes demostrar que hay una utilidad que puede ser potencial, entonces llega a otro nivel. Y eso son como las primeras rondas más de gente cercana que te pone un poco de dinero, ¿no? Que al final confía en ti más que igual en una tecnología. O sea, y yo incidiría en lo que ha dicho Gonzalo. O sea, esto no es casualidad. 2023 cofundamos Mateco basado en 10 años de trabajo, ¿no? En laboratorio, en ciencia, etcétera. No es que de la noche a la mañana, ¿no? Y a partir de ahí, yo creo que en las fases iniciales, yo creo que lo fundamental en cualquier proyecto son tus compañeros de viaje, ¿no? Y compañeros de viaje es que tu equipo, ¿no? Empezando por cofundadores, claro, el resto del equipo, pero también tus inversores que realmente crean en tu propósito, ¿no? Y que tengan sí, sobre todo el convencimiento, ¿no? Porque esto da muchas subidas, muchas bajadas, ¿no? Lo llamamos los emprendedores pivots, ¿no? Enfoques. Y mientras tengas claro el propósito, mientras tengas el porqué y el qué claro, el cómo puedes sufrir mucho, pero no importa tanto, ¿no? Y eso es parte, creo que, de crecer una empresa. ¿Y se convive bien? Dos mentes tan distintas, con a priori dos enfoques diferentes que se encuentran en ese punto en común. Gonzalo, ¿ha sido fácil para ti darse el salto a convivir con Iker y con su idea empresarial, incluso a transformarte en empresario? Sí, bien sí, fácil no. Ahí me han dicho que lo de los correos, de tener tantos correos al día, eso ya... Es una locura, sí, no, sí. Es que no hay tiempo para leer. O sea, las escalas temporales son distintas. O sea, yo me manejaba en una escala temporal donde un proyecto corto eran 3 años, uno normal 5, bien,
Y aquí un año es como el fin del mundo, ¿no? Y las velocidades y el día a día, muchas veces, cuando no lo conoces, lo que se espera de ti a nivel de interacción, de reuniones, de mails, pues al principio te sorprende, ¿no? Y luego te vas adaptando y también se van adaptando la otra parte a un poco a cuál es la lógica de si tengo que cambiar un parámetro en un experimento, no lo tengo a las 6 de la tarde. A lo mejor necesito una semana para ver el resultado, ¿no? Pero bueno, así, la montaña rusa es perfecta como definición, pero habéis bien. aprendido a convivir y habéis aprendido ya de por sí la palabra. Supongo que entender las dos realidades. Yo ¿no? creo que yo muchísimo. Siendo tan diverso, ¿no? Y pensamos aquí hay un elemento, ¿no? De, bueno, pues no solo de ciencia, industrial, etcétera. O sea, al final yo creo que requiere esa diversidad una empatía brutal, ¿no? Yo creo que ponerte en el lugar de los demás y que te ayuda a encontrar puntos cercanos, ¿no? de convivencia. Y diría no solo empatía, sino humildad, ¿no? O sea, este es un proyecto, yo soy ingeniero industrial, ¿no? Pero diría un poco como atípico, porque he hecho igual carrera más de negocios, ¿no? O sea, empresa de pagos, de muchas cosas muy diversas, y es verdad que a mí hay un punto que es que a mí me divierte mucho aprender cosas que no sé, ¿no? Y eso es parte de lanzarme en algo que no tengo ni idea. No he leído tantos papers en mi vida, ¿no? Como este último año, y al final me doy cuenta de lo poco que sé yo de esto, de lo cuánto saben ellos y de lo importante de hacer equipo, ¿no? Y de cómo nos apoyamos y nos complementamos, ¿no? Y yo creo que esa empatía es fundamental para ponerse en el lugar y de, bueno, no va a ser igual como se hacía en otra empresa, sino tenemos que hacer qué tiene sentido para Mateco, ¿no? Y los foros, ¿no? de funcionamiento, de coordinación, las expectativas, el fijar un poco, por ejemplo, pues Gonzalo y yo trabajamos muy al principio de, oye, pues un poco esas reglas de juego, ¿no? ¿Qué esperas tú de mí? ¿Qué espero yo de ti? ¿No? ¿Qué es importante? Porque hay cosas que son igual, no son tan relevantes, y hay cosas que son fundamentales para el éxito de la empresa, ¿no? Os habéis convertido en un matrimonio casi perfecto, envidiable y además muy motivador e inspirador, que además va a tener un hijo, porque bueno, como tenéis buen matrimonio, tenéis un proyecto en patente. ¿No? Tienes tus momentos de que yo creo que es verdad esa relación, ¿no? Como de challenge, de reto, ¿no? De que te dices las cosas a la cara. Sí, ¿no? De que eso comunicarse, de que te tienes que comunicar, de que te tienes que a veces, oye, pues no sabes la respuesta y la tienes que encontrar juntos, a veces no estás de acuerdo, pero por el bien del matrimonio también encuentras puntos, ¿no? entre medio, y porque al final todo se construye es una visión largoplacista juntos, ¿no? Claro, y ahora tenéis un hijo en común, o un hijo en camino, mejor dicho, que es esa fábrica en Paterna. Sí. Contadme un poco ese proyecto, ¿cuál es el siguiente paso que va a dar, Gonzalo? Esa fábrica tiene, o sea, el concepto es ser capaz de fabricar el equivalente a 1 gigavatio de electrodos. Explícame esto. En Paterna, o sea que es una cantidad enorme de metros cuadrados de electrodo para poder abastecer producciones ya considerables de electrolizadores. Nosotros fabricamos ese catalizador o electrodo, que es el corazón de la máquina que produce el hidrógeno verde. Entonces, la medida es en vatios, megavatios, gigavatios. Entonces, que 1 gigavatio ya, para lo que es España y Europa, es una cantidad importante. Y ya no es España y Europa, es Paterna. Me habéis apostado, total, exacto, sí. Local total. Habéis apostado por la Comunidad Valenciana para convertiros en referentes y proyectar quizás esa imagen también de que desde aquí, desde la propia comunidad, se pueden hacer cosas extraordinarias como lo que va a ocurrir en Paterna. Sí, diría que referentes todavía nos queda un poco. Creo que tiene buena pinta. Creo que todavía nos queda sudar mucho la camiseta para ir avanzando. Lo que es verdad es que, claro, nuestros clientes al final, pues bueno, al final le mandas cosas pequeñas al principio que podremos, ¿no? Casi muestras que podemos ir suministrando desde nuestros espacios existentes, pero claro, llega un punto te dicen, vale, esto está muy bien, pero dame algo grande, ¿no? Que yo pueda integrar en mis sistemas a nivel comercial. Y claro, eso al final ya es un entorno industrial, ¿no? Y entonces sí que nos sentimos como muy orgullosos. Al final también pensamos, oye, no, casi vamos a buscar un sitio ¿no? cerca, cómodo, ¿no? Pequeño en cierta manera, pues ¿no? para lo que nos gustaría ser, ¿no? Y somos conscientes de que todo lo grande empezó pequeño. O sea, al final son instalaciones 1.0 para nosotros, y a partir de ahí realmente cómo podemos crecer y convertirnos en líderes en este sector que es clave, ¿no? para el cambio climático. Para el futuro. Solo os pediría ya, para terminar, porque podríamos estar charlando y charlando, es verdad que es apasionante escucharos, un consejo. Yo creo que podríamos aprovechar para las personas que puedan estar escuchándonos y que sean desde el ámbito científico o sean el ámbito empresarial o emprendedor, que de alguna manera les digáis qué bonito es esto, qué bonito es juntarse, unirse, darse la mano y alcanzar soluciones, materializarlas precisamente para mejorar la vida de las personas. A ver, desde el ámbito personal es precioso. O sea, ver un descubrimiento, una idea del laboratorio
cómo sale el paquete a una empresa de Australia, eso no tiene nombre. Es increíble, sobre todo para alguien que ha hecho química, por ejemplo, que es mi caso. Yo de pequeño, de joven, era un taladro de mis profesores el mentalizarnos de que en España no podíamos hacer cosas al nivel que se hacían en Estados Unidos, por ejemplo, que a nivel de empresa tecnológica siempre íbamos a estar como con un déficit. Entonces, el luchar contra esas ideas establecidas y demostrar que desde Valencia tú puedes llegar a cualquier electrolizador del planeta, eso es una historia que para mí me resulta motivadora ya per se. Y luego a nivel de consejo para investigadores que tengan una pulsión emprendedora, pero que con lo complejo que es la carrera investigadora, es como un montón de obstáculos para poder conseguir un trabajo permanente y poder dedicarte a esto. Si además tienes que pensar en la faceta emprendedora, muchas veces no tienes tiempo o ideas. Lo mejor es leer algún libro, que los hay muy buenos y que yo debería de haberlos leído antes de meterme en esto, porque me habrían quitado muchos dolores de cabeza. Y luego, gracias a que ahora hay muchos medios digitales, este tipo de podcast, hay un montón de recursos que te pueden dar un poco pinceladas sobre todo cómo construir un buen equipo, que es la clave del éxito. Sí, yo voy a decir que a mí siempre he sido muy orientado a la acción, ¿no? Y orientado a los resultados, y yo esto que comenta Gonzalo de vivir, de que el equipo lo que quiere al final es transformar la realidad, ¿no? Y eso es a mí lo que me motiva. Yo creo que al final, cuando uno piensa en emprender, no, yo en mi consejo hace 10 años, ¿no? Me hubieras preguntado, oye, ¿qué consejo das a los emprendedores? Digo, pues encuentras un cliente que le resuelves un problema y de ahí creas un modelo de negocio, ¿no? Yo ahora añadiría la coletilla de todo esto está bien, pero tiene que estar alineado con tu propósito, ¿no? ¿Qué quieres hacer en tu vida? Y creo que eso requiere primero conocerte, ¿no? ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Qué te motiva? ¿No? ¿Qué te inspira? ¿Qué te hace soñar? Y a partir de ahí ¿y por qué no? Igual tiene sentido, igual no, pero para mucha gente igual tiene sentido el utilizar la empresa como un instrumento para transformar esa realidad que vivimos y evidentemente con clientes que pagan, a los que les resolvemos problemas, que podemos crear un modelo de negocio y con una visión, yo creo que muy conectada con el mundo. Yo digo que desde Valencia se puede crear fantásticas empresas mientras estés conectado con el mundo, ¿no? Mientras pienses que tienes que estar en los foros adecuados, que tienes que estar en las conversaciones adecuadas, si realmente quieres liderar algo y desde Valencia se puede. Cuántas cosas maravillosas han empezado con el ¿y por qué no? ¿Verdad? Gracias por soñar, porque gracias a vuestros sueños viviremos mucho mejor. Iker Marcaide, Gonzalo Bellán, un placer. Gracias a ti. Visiones ilimitadas. Fundación Lab. Historias de avance ilimitado. Pues todo un lujo hoy porque contamos con una invitada muy especial. Ella es Belén Frank, que es una destacada científica valenciana cuya trayectoria pues abarca desde la Universidad de Valencia hasta pasar por la NASA, casi nada. Es doctora en física y profesora titular de Física de la Tierra. Belén, además, ha sido reconocida internacionalmente por sus enormes contribuciones dentro de lo que es el campo de la teledetección. Ella nos contará, pero su investigación está centrada en el análisis de imágenes satelitales que sirven para estudiar, en este caso, el cambio climático y cómo mejorar las producciones agrícolas. Es algo que además le ha llevado a obtener numerosos galardones, prestigiosos premios, incluso de la propia NASA, y la han consolidado además como una figura líder absoluta en la aplicación de la tecnología espacial para abordar desafíos globales. Supongo que cuando uno escucha todo esto, con lo joven que eres, no sé si tú misma te abrumas, pero desde luego para nosotros es absolutamente emocionante poderte tener aquí enfrente. Belén, gracias por acompañarnos. Si quieres, podríamos hablar del principio, remontarnos a los orígenes, ¿no? Como alguien como tú, Belén, llega a esos niveles. Estamos hablando de una persona que termina su formación, su carrera, que después decide realizar un doctorado y a partir de aquí, ¿cómo consigue ser una investigadora tan distinguida, con tanto renombre, con tanto reconocimiento y haber alcanzado tantos éxitos? ¿Cuál es ese trayecto? Bueno, como bien dices, yo acabo la carrera en física, yo soy física de formación y en la Universidad de Valencia o la tesis. Estoy financiada por un proyecto del Ministerio, una FPI, formación de personal investigador.
que me permite hacer estancias. Y entonces, entre esas estancias, yo planteo en ese momento hacerla en Estados Unidos, en un investigador que había leído muchos artículos suyos, y este investigador acepta que yo vaya, financiada por el ministerio. Y bueno, ahí establecemos una conexión, una colaboración, y justo cuando yo acabo la tesis es cuando a él consigo una plaza en NASA como funcionario de NASA. Entonces ahí va a abrirse su propio grupo en NASA, y después de haber visto que hemos trabajado bien juntos, pues me invitó a trabajar con él, ¿no? Me hizo una oferta de trabajo. En ese momento pues nos lo planteamos mucho, yo y mi marido, de irnos a Estados Unidos, pero finalmente aceptamos, y bueno, ahí empezó, como si dijéramos, mi despegue, ¿no? El introducirme en aplicaciones mucho más aplicadas, ¿no? En Estados Unidos trabajan mucho en esa aplicación de lo que estás haciendo, hacer ciencia básica, pero siempre en la visión de una aplicación. Y bueno, mi trayectoria, que había sido más en parámetros relacionados con el cambio climático, ya se enfocó más en aplicaciones a la agricultura, y ya un poco más de conexión con la aplicación final, end users, ¿no? Que es tan conocida. Ahora, entiendo que es el recorrido que debe soñar cualquier científico e investigador, ¿no? Que aquello que vea, que crea, que imagina, que trabaja en un laboratorio o en un centro de investigación acabe trasladándose en algo factible, real y que mejora la vida de las personas. Es una trayectoria impresionante la tuya, que te ha llevado, insisto, además desde Valencia a trasladarte y tomar una decisión personal y profesional importantísima, aunque supongo que NASA debe impresionar mucho, ¿no? Y decir, Impresionó, ¿eh? En ese momento fue muy impresionante. No solo por lo que supone irte a Estados Unidos, sino que encima que vas a la NASA y bueno, y la Universidad de Maryland, que era como mi vinculación a la academia, ¿no? Poder seguir dando clases, que eso es algo que en ciencia también se nos pide. Entonces, eran dos instituciones top en mi campo, y la verdad es que y te permitieron esa trayectoria impresionante, y además imagino que a tu marido le costaría poco convencerle en este caso. él se puso a saltar por casa cuando no me dije, y además, bueno, él era del sector de comunicación precisamente, y bueno, estar en Washington, que es donde toda la prensa internacional se encuentra, pues para él también fue una oportunidad muy buena. Se convirtió, por tanto, en un trayecto impresionante, que además en el que te puedo acompañar, un trayecto en el que además consigues liderar proyectos internacionales y ser reconocida. Hay un premio en concreto, el Early Career Achievement Medal de la NASA, no sé si lo he pronunciado correctamente. En realidad sería como una medalla a un logro como prematuro, ¿no? Muy temprano, en la etapa más temprana en la carrera. Es un reconocimiento, para que quien nos esté escuchando no lo sepa, muy, muy prestigioso precisamente dentro de la NASA. ¿Qué supuso para ti este premio? ¿Cómo te afectó en la carrera? Un sorpresón, la verdad, increíble. Estos premios los ofrece la agencia NASA cada año, y bueno, tiene diferentes categorías, en este caso era Early Achievement, entonces es durante los 8 primeros años después de la tesis. Y bueno, bien tu trayectoria, tu impacto, pues la capacidad de gestión de proyectos. Y bueno, todo eso, pues a pesar de haber tenido mis hijas allí y mi vida personal, pues bueno, lo fui de alguna manera cumpliendo. Desarrollé un método que tuvo mucha repercusión en Estados Unidos, y bueno, todo eso llevó a que al final me dieran este premio. Que bueno, la mayor sorpresa es que, bueno, como es de la agencia de NASA, en general se da a las categorías o la especialidad de astrofísica, y por lo tanto la observación de la Tierra, que es una parte de NASA que no es tan conocida, en general no se había premiado hasta entonces, y encima que me lo dieron a mí, una mujer, y encima extranjera, aún más. O sea que la verdad es que fue totalmente inesperado, y para mí increíble. Increíble mujer, como bien dices, extranjera, joven, mamá, o sea, cumples casi con muchas barreras, ¿verdad? Con muchos desafíos que has roto y has demostrado que son factibles de superar, y además convertirte en un referente. Por eso no solo es un referente del mundo de la investigación, sino que eres un referente social importantísimo, del cual estamos muy orgullosos, y al eh, que además ha vuelto a casa, porque Sí. entiendo que también puede ser una decisión muy importante la que tomaste en un momento determinado. Has vuelto a la Universidad de Valencia, has vuelto de alguna manera a tus orígenes, eres profe titular de la tierra en la Universidad de Valencia. ¿Cómo se llega también a este punto, a tomar esta decisión tan importante? Pues bueno, ya llevamos 7 años allí, en Estados Unidos, y justo la Generalitat lanzó en ese momento el programa GENT, el de atracción, ¿no? de talento.
Entonces, pues bueno, fue la primera edición. Yo justo cumplía los requisitos por antigüedad, ¿no? A la categoría senior, pero también cumplía los requisitos de la categoría junior. Entonces estuve dudando mucho entre uno y otro por las bajas de maternidad que había tenido, aún podía optar a la junior. Y dije, bueno, mira, ¿sabes qué? Voy a la senior y que sea lo que Dios quiera. Y bueno, la sorpresa fue mayúscula porque pues fue la primera de la primera generación, ¿no? Del GEMT, fue la primera seleccionada de ese año en la categoría senior, que yo dudaba mucho de si podría optar a esa categoría, y fue una oportunidad maravillosa para volver. Fue difícil tomar esa decisión porque ya después de tantos años allí, pues bueno, te adaptas, pero bueno, los dos somos de Valencia, somos muy valencianos, y queríamos de alguna manera retomar nuestro proyecto aquí y devolver lo que se había invertido también en nuestra formación, ¿no? Que al fin y al cabo aquí recibimos una formación impresionante, y aunque no seamos tan conscientes de ello porque no pagamos tanto como otros países, ¿no? Entonces queríamos también devolver, ¿no? Todo lo que habíamos conseguido aquí. Entonces nada, volvimos en 2019, y la oportunidad del plan GEMT sobre todo fue porque vuelvas en unas condiciones muy buenas, ¿no? Es un plan muy ambicioso, con un buen salario, con un proyecto adscrito, te permite crear tu equipo con ese presupuesto, contratar a un estudiante de doctorado, comprar el material que necesites, o sea que es volver en muy buenas condiciones, y yo creo que eso fue lo que al final nos decidió el apostar por ello. De alguna manera es cerrar el círculo, ahora eres tú la mentora, en este caso el referente de otros a quienes les vas a dar la mano para que se sumen a tu misma aventura y tengan oportunidades tan maravillosas como la que tú empezaste un día, ¿no? Y te llevó a Estados Unidos para volver después a casa. Hablemos también de tu investigación, que es importante que la gente entienda qué has sido capaz de crear, a dónde has llegado y qué es lo que estáis haciendo. Se centran en imágenes satelitales, analizas la superficie terrestre, desarrollas métodos de estimación de la producción de los principales cereales exportados internacionalmente antes de ser cosechados. ¿Me puedes explicar esto de una manera sencilla para que todo el mundo entienda qué es lo que has conseguido? Bueno, yo trabajo, como bien dices, en imágenes de satélite que observan la Tierra, y hacemos ciencia a partir de esas imágenes, ¿no? Tenemos en mente tal vez las imágenes de meteorología, ¿no? Que se utilizan para hacer previsiones meteorológicas todos los días, pero bueno, la teledetección es mucho más que eso. En este caso, analizo las imágenes y sobre todo me focalizo en los cultivos, y analizando cómo van evolucionando puedo saber, desarrollé un modelo que se llama ARIA, en el que lo que hago es predecir cuál va a ser la cosecha a partir de diferentes parámetros físicos que hago un seguimiento de ellos a través de satélite. En esas predicciones son muy interesantes porque las hago a nivel subnacional y nacional. Entonces tengo una visión global de en qué estado se encuentra cada uno de los países claves en la producción de cereales. Y eso, pues bueno, en materia internacional es muy relevante porque hay mucha incerteza, ¿no? De cuál va a ser el impacto de un evento extremo en países clave, o por ejemplo, el caso de la guerra de Ucrania, en que a través del consorcio NASA Harvest, en el que me encuentro involucrada directamente, utilizaron mi método para hacer las predicciones de cosecha en un país que estaba en guerra, ¿vale? Desde 2021. Y estamos de la mano trabajando por el gobierno de Ucrania con mi modelo para hacer esas predicciones, ¿no? La capacidad de ir a zonas en que ellos no pueden enviar a nadie para saber en qué estado se encuentran las zonas, qué producción están teniendo, eso es muy potente, y la verdad es que ha sido resaltado en diferentes ocasiones por NASA. Entonces, para mí eso pues es una satisfacción, ¿no? Trabajar muy duro, pero ver que al final está siendo útil, claro. Yo creo que es el sueño de todo el mundo, ¿no? De todo científico. Es la repercusión de aquello que eres capaz de crear, de imaginar y de sacar adelante. Pero es cierto que para que eso ocurra, en medio tiene que haber un factor importante, que es transformar esa idea en una empresa o en algo que sea factible, que se pueda comercializar, ¿verdad? En ese tránsito, porque tú eres el vivo ejemplo de que es posible, que se pueda hacer y que además tenga una repercusión global, internacional, ¿qué supuso para ti? ¿Cómo lo llevaste a cabo? ¿Cómo conseguiste que esa idea se materializara?
Yo creo que es más la mentalidad americana y con la que tal vez estamos trabajando aquí, ¿no? Para que sea factible, ¿no? Yo, pues desde mi punto de vista físico, me podría haber quedado, ¿no? Que no es poco, en ciencia básica, que esa es la base de todo. Es decir, yo muchas veces cuando trabajo con diferentes colaboradores de diferentes disciplinas, porque al final yo trabajo en agronomía, pero no soy agrónoma, soy física. ¿Por qué? Porque para hacer ciencia tenemos que trabajar con esa imagen y saberla entender y saber hasta dónde podemos llegar, sus limitaciones y sus capacidades, ¿no? Entonces, esa visión multidisciplinar y capacidad de adaptarte es, yo creo, que lo que me aprendí allí, en Estados Unidos. Y yo creo que hoy en día aquí en España se está trabajando mucho a través de estas conexiones, ¿no? Que estamos trabajando principalmente con Fundación Lab, ¿no? De poder tener ese contacto con potenciales end users, ¿no? Potenciales gentes que podría utilizar tu investigación en cuestiones que tú o tal vez ni nunca llegarías a pensar, ¿no? Y ver las necesidades de unos y otros y cómo podemos nuestras investigaciones dirigirlas a cuestiones que podrían ser relevantes en la industria, ¿no? Entonces, yo creo que esa visión es buena para cada sociedad en general, ¿no? Para poder avanzar. Y eso mismo quería preguntarte, si estás viéndola, que sí, esa mentalidad americana de transformar en negocio aquello que son capaces de generar en un laboratorio o en una institución académica y transformarlo en eso, en negocio, en algo factible, si aquí ya es esa mentalidad, ya está totalmente afianzada. ¿Cómo ves el punto de investigación? O sea, el mundo, ya directamente la investigación en España y en la Comunidad Valenciana, aquí talento hay de sobra, pero ¿hasta qué punto esa, digamos, transición a la empresa ya es una realidad? Esa aún está avanzando. Yo desde que me fui hasta que volví he visto un cambio muy grande, pero aún cuesta mucho. Cuesta mucho por todas las partes. No estoy tirando toda la culpa, ¿no? A la parte más industrial, a la parte de la empresa. También en la ciencia tenemos nuestra parte de culpa. Por una parte porque es lo que se nos pide desde los organismos oficiales, ¿no? Tú para llegar a acreditarte a doctor, ayudante doctor titular, te piden sobre todo publicaciones y algún proyecto, pero bueno, sobre todo publicaciones académicas que son papeles que te cuestan un montón y te dan una referencia y un estándar, ¿no? De calidad, pero tienes que hacer una prueba de fe, ¿no? Para de alguna manera pasar esa transición de, vale, de esta publicación tengo este resultado muy bueno, pero voy a hacer algo más y al final lo sacas de tu propio tiempo, porque es que luego te piden también dar docencia, te piden transferencia, te piden investigación, te piden todas las patas, que al final es una locura. Entonces la limitación que tenemos los científicos precisamente es esa. La otra parte, que la empresa muchas veces te pide una rapidez, una inmediatez y un resultado tan consolidado que muchas veces es muy difícil cumplir esos estándares. Entonces también se tienen que un poquito hacer una prueba de fe, ¿no? También con nosotros, ¿no? De decir, bueno, voy a apostar por esto, sé que no va a salir a lo mejor tan bien como yo esperaba o tan rápido como esperaba, pero tiene una potencialidad muy alta, ¿no? Entonces ese encuentro en Meet the Halfway, ¿no? O sea, encuentro a mitad camino, yo creo que es lo que puede marcar ese éxito. Es obvio que no es un camino para nada fácil, pero tú has demostrado que sí que es posible. Y tenerte como referente es un lujo. Valenciana, además, mujer, mamá, investigadora y reconocida internacionalmente. Muchísimas gracias, Belén, por formar parte también de este proyecto. Muchas gracias a ti, Maribel. Hasta luego. Hasta luego. Visiones ilimitadas. En este episodio hemos podido ver la sinergia entre la investigación y el mundo empresarial, explorando cómo las ideas que nacen en el laboratorio pueden transformarse en soluciones innovadoras con un impacto real en la sociedad.
A través de las experiencias de Iker Marcaide, Gonzalo Avellán y Belén Frank, hemos comprendido mejor el camino que recorre la ciencia hasta convertirse en empresa, superando desafíos y aprovechando oportunidades en el campo del hidrógeno verde y la teledetección. Sus historias nos inspiran a seguir impulsando la colaboración entre investigadores y emprendedores, fortaleciendo el ecosistema de innovación en la Comunidad Valenciana y más allá, para construir un futuro más sostenible. Gracias por acompañarnos un día más. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. Visiones ilimitadas. El podcast de una sociedad sin límites. Con Miguel Coy, MJ Aledón, Eva Marqués y Luis López. Contenidos Amparo Cervantes. Con la colaboración de Maribel Vilaplana. Diseño sonoro Javi López. Más info en fundacionlab.es.